¿qué pasa y qué sucede? Es que la Biblia, al menos la que nosotros usamos como cristianos, está compuesta por 66 libros. 66 libros que fueron escritos por 40 autores de diferentes profesiones. Muchos eran filósofos, eran poetas, cantores, reyes, profetas, eran pescadores. Entonces tenían diferentes profesiones y se escribió en un lapso de 1500 años. Muchos, en realidad casi todos los autores no se conocieron, porque vivieron en etapas y en épocas distintas. Entonces, Dios hizo una obra en cada uno de ellos, o intervino en la vida de cada uno de ellos, y ellos escribieron estos libros en función a lo que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Dependiendo de su coyuntura, dependiendo de su vida, lo que estaba pasando alrededor de ellos. Entonces, es por eso que también hay diferentes géneros literarios en la Biblia. Ustedes pueden ver libros que son poesía, como los Salmos, pueden ver libros que son, que hay narración, ¿no? Que es una historia, como los Evangelios, como Génesis. Hay libros que son, hay un género que es apocalíptico, hay epístolas, que son cartas del apóstol a las iglesias. Entonces, hay una variedad de libros escritos por diferentes autores durante 1500 años, y la pregunta es, ¿cómo es posible que todas estas historias o todos estos libros puedan conectarse entre sí, siendo tantos autores diferentes y libros diferentes? Entonces, responder esta pregunta ya le da un carácter divino, porque si la respuesta es positiva, entonces quiere decir que solo Dios ha podido hacer esto, porque solo Dios ha podido intervenir en la vida de cada autor durante 1500 años, para que escriban del mismo tema de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, empecemos con eso. Para poder hablar de la Biblia y lo que o las cosas que se conectan en ella, tenemos que dividir la palabra de Dios en 5 actos. Si esto fuera un teatro, serían 5 actos o hitos importantes que han sucedido dentro de la palabra de Dios. Son hitos o momentos sumamente importantes que han ido cambiando la historia o el curso de la historia dentro de la palabra de Dios. El primero es la creación, el primer acto, Dios creando todas las cosas. El segundo es Israel, el segundo acto sería Israel, el llamado de Dios a Israel. El tercer acto sería Jesucristo, cuando Jesucristo interrumpió en la historia de la humanidad. El cuarto acto, que es la iglesia, por eso dice ahí ustedes aquí, porque es el acto en el que estamos en este momento. Y el quinto acto sería la nueva creación, que eso está para el futuro. Bien, entonces estos son los 5 actos o los hitos más importantes de la Escritura. Y vamos a ir viendo cada uno cómo se conecta uno con el otro. Bien, entonces vamos a empezar. Yo les voy a decir, cuando anoten algo importante, los voy a sugerir porque es bastante información y a veces, como recibimos mucha información, a veces se nos va, y como dicen, la mejor memoria es la de un lápiz y un papel. Muy bien, entonces empezamos con la creación, el número 1. ¿Ya funciona? Ahí está. Muy bien, todo empieza en Génesis 1:1, cuando Dios creó el universo, creó los cielos, creó los planetas, creó las estrellas, el sol, la luna, creó la tierra. Y Dios declaró eso cuando terminó de crear todo el universo, todo lo que nosotros vemos, ¿no? Él dice en Génesis 1:31, dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 6º día. Dios, todo lo que había creado era bueno. Entonces, eso nos da más o menos, la intención de Dios o el propósito de Dios para la creación. Él quiere que todo sea bueno porque todo nació de Él, ¿no? Él puso su identidad en la creación, su ser, su corazón, lo puso en la creación. Entonces, ese es el propósito de la creación, ¿no? Mostrar la bondad de Dios, mostrar quién es Dios, y todo lo que Dios hizo es bueno.
Y creó al hombre, ¿no? Creó a Adán y creó a Eva. Y cuando creó a Adán, Dios le dijo esto a Adán. Le dijo, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios les estaba dando un mandato. Y el mandato consistía en lo siguiente. Primero, los bendijo, y los bendijo Dios. Segundo, les dijo que sean fecundos y que se multipliquen. Y tercero, le dijo que tengan dominio sobre la tierra, ¿no? Y llenen la tierra y sojúzguenla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve. Estas tres cosas componían el mandato de Dios. Una bendición, el mandato de multiplicarse y el tercer mandato de dominio y sobre la creación. Pero, como todos sabemos, el hombre y la mujer cayeron, ¿no? En el huerto del Edén. Ellos pecaron. Y aquí vemos que Dios les mandó a someter la creación, pero ellos fueron sometidos por la creación. Fueron sometidos por la serpiente y por el fruto del árbol. Entonces, no cumplieron el mandato de Dios, que era someter la creación, sino que se dejaron someter por esta. Esa es la historia de Adán, y esa es la primera historia que vemos en la Biblia. Algo que quiero recalcar es acerca del huerto del Edén. La Biblia dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén, ¿no? En Génesis 3:8, cuando Adán y Eva ven a Dios, después de haber pecado, escuchan que Dios caminaba por el huerto. Eso quiere decir que Dios paseaba por el huerto del Edén. ¿Qué era el huerto del Edén? Era un huerto especial, o un lugar especial que Dios había creado. Y lo interesante es que vemos en la Biblia es que era como una dimensión conectada entre el cielo y la tierra. Era como que una mezcla entre el cielo y la tierra, porque podías ver animales, podías ver al hombre, podías ver plantas, pero a la vez podías ver seres espirituales, ¿no? Estaba Dios caminando y también habían ángeles, eso lo vamos a ver más adelante, pero también estaba el enemigo, ¿no? Estaba Satanás. Entonces, eso era el huerto del Edén, una unión entre el cielo y la tierra. Luego de esto, bueno, ustedes saben, viene Caín y Abel, y de ahí viene la historia de Noé. La Biblia dice que todo el mundo se había corrompido. Esto dice Génesis 6, del 11 al 12, lo voy a leer, y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, toda carne había corrompido su propósito, el fin que tenían, que era el fin que Dios les había dado. Entonces, toda carne corrompió su propósito. Y cuando dice toda carne, no solamente está hablando de los seres humanos, también está hablando de los animales, ¿sí? Después de esto, ustedes saben qué es lo que sucede. Noé construye este arca, Dios trae a todos los animales para que puedan ser salvados, suben a esta arca, llueve, hay este diluvio, y finalmente todos los que subieron al arca son salvados, ¿sí? Después de eso, Dios le dice eso a Noé, le dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y le dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Si ven bien, es casi igual al mandato que le dio a Adán. ¿Por qué? Porque después Dios bendijo a Noé, ¿no? Así como bendijo a Adán. Le dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Lo mismo que le dijo a Adán. Y luego le dijo: todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños, corren por el suelo, los peces del mar tendrán temor de ustedes, y los he puesto bajo su autoridad. O sea, tengan dominio sobre la creación. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios está restaurando todo. Con Noé, Noé lo estaba haciendo como su nuevo Adán. Dios quería restaurar toda la creación, limpiar la creación de la corrupción, y estaba empezando de nuevo
con Noé. Noé pretendía ser el nuevo Adán. Pero Noé también fracasó. El fracaso de Noé fue muy similar al de Adán. Yo no sé si saben esta historia, pero Noé, dice la Biblia, que plantó un huerto, y en este huerto empezó a sembrar la vid, ¿no? Uva. Y luego hizo vino, y la Biblia dice que él se emborrachó con ese vino. Cuando Noé estaba borracho, dice que terminó desnudo, se desnudó, estaba desnudo y borracho. Vinieron sus hijos, sus 3 hijos, tenía 3 hijos, y en ese tiempo ver a una persona desnuda era un gran pecado. Entonces, uno de sus hijos lo vio desnudo, y cuando Noé le pasó la borrachera, se enteró de que su hijo lo había visto desnudo y lo maldijo. ¿Qué es lo que pasa? Es que la caída de Noé es muy similar a la caída de Adán. Primero pueden ver que uno tomó su fruto y comió, Noé bebió del vino y se embriagó. Adán y Eva conocieron que estaba desnudo, Noé se desnudó, cosieron higueras y se hicieron delantales, Adán y Eva. Noé se cubrió, sus hijos cubrieron la desnudez de su padre. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Noé se despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho. Hubo una maldición para Adán y Eva, y a la vez una maldición para el hijo que vio desnudo a Noé. Entonces, después de este fracaso de Noé, la consecuencia de eso, vemos, es la torre de Babel, que está en Génesis 11, del 1 al 8. Entonces, Noé también fracasó a lo que Dios le pidió o a lo que Dios le dijo. Ahora, en esta historia quiero recalcar esta simbología del arca. El arca de Noé representa a Jesucristo también, porque todo aquel que se suba a Cristo o que haga a Cristo su Salvador va a ser salvo, ¿no? El arca representa a Jesucristo. Todo el que ponga su esperanza en Jesucristo va a ser salvo. Pero también me llama mucho la atención esta intención de Dios de querer salvar no solo a los hombres, sino también a los animales. Y todos estos animales representan la creación. Dios no solo estuvo interesado en salvar a los seres humanos, sino también a su creación. Muy bien, vamos a continuar. Ese es el punto número 1, la creación. Y luego vendría el punto número 2, que es Israel. Dios llama a Israel y lo hace a través de un hombre que se llamaba Abraham. Abraham era pagano, no conocía a Dios. Vivía en Babilonia. Y Dios le hace un llamado y le dice lo siguiente. Le dice, un ratito que vamos a mover esto. Le dice, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Luego, Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Y Dios le hace la misma promesa a Isaac. Y luego le hace la misma promesa a Jacob. A Jacob le dice, en la parte superior, tuvo un sueño Jacob. Y dice, en la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Eso es lo que Dios le prometió a Jacob. Entonces, con estas promesas podemos ver algo similar a lo que Dios le dijo a Adán y a Noé. ¿Por qué? Porque hay una bendición de Dios de por medio. Hay un plan de multiplicación. A Adán y Noé Dios les dijo multiplíquense. Pero a Abraham, Isaac y Jacob Dios les dijo
como una promesa, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, ¿no? Génesis 22:17. También hay un dominio sobre la creación, le dice, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Y en Génesis 28:15, así como Dios se paseaba en el huerto del Edén y estaba con Adán y Eva, Dios le dice a Jacob, además yo estoy contigo y te protegeré donde quieras que vayas. Entonces, ya vemos un patrón en Génesis de lo que está sucediendo. Dios tiene un plan. Dios está armando un plan, ¿sí? Dios está haciendo algo. No se queda callado, no se queda pasivo. Y empieza a trabajar en un hombre, que es Adán, pero fracasa. Empieza con Noé, luego sigue con Noé, perdón, y fracasa. Luego empieza con Israel. Y ahora vamos a continuar viendo la historia de Israel. Lo que le quiero mostrar en esto es que hay un patrón, ¿no? De promesas y mandatos. Y parece como si Dios quisiera lo mismo. Bendición, multiplicación, dominio sobre la creación, y su presencia estará con ellos, ¿no? Entonces, la historia continúa de Israel. Como ustedes saben, se multiplican, se hacen un montón, se van a Egipto porque había bastante hambre en la tierra, y en Egipto se quedan ahí cerca de 400 años y se multiplican bastante. Entonces el faraón tiene miedo de los israelitas y los vuelve esclavos. Y terminan siendo esclavos en Egipto. Y Dios llama a Moisés para liberarlos de la esclavitud en Egipto, ¿no? Lo que hace Moisés, bueno, en este encuentro con Dios les dice que enviará plagas. Ustedes conocen la historia, Dios envía plagas a Egipto para que Faraón acepte la liberación de los israelitas. Sucede la primera Pascua en Egipto, que es, sacrifican un cordero y empiezan a poner la sangre de ese cordero en sus casas para que el mal no les llegue el día que un ángel iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Entonces, esa fue la primera Pascua. Así que empezó el éxodo. Ahí empieza el éxodo de Israel. Este éxodo es el camino de Egipto hacia la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Era una tierra que Dios les había prometido a ellos, pero esa tierra estaba habitada por otros pueblos. Entonces requería que el pueblo se prepare y ingrese militarmente a esta tierra. Pero el pueblo de Israel no actuó como debió haber actuado. Y pasaron 40 años en el desierto dando vueltas. Pero ahí, en el desierto, Dios les hizo un pacto con ellos. Y este pacto es el siguiente. Dice en Éxodo 19:3-6, dice, entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Y en qué consistía este pacto? Bueno, este pacto consistía en que Dios le entregaba unas leyes que ellos debían cumplir, y Dios los iba a prosperar, los iba a bendecir, les iba a dar éxito. Y esas leyes se dividían en tres, básicamente. La ley moral, la ley sacerdotal y la ley civil. La ley moral son los 10 mandamientos. La ley sacerdotal era la ley acerca de los sacrificios, acerca de todos los sacrificios, toda la adoración de los sacerdotes, cómo tenían que entrar delante de Dios, toda la administración de los sacerdotes y de los que ministraban a Dios. Ese era el segundo punto, la ley sacerdotal y los sacrificios. O sea, todo lo que tenía que tener, todo lo que tenía que ver en la relación con Dios y su adoración. Y la ley civil era una ley de convivencia, es como un código civil, como el código civil que todos nosotros tenemos. Entonces, la ley, que consta de 613 mandamientos más o menos, correspondía a estos tres puntos. La ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley sacerdotal, que tenía que ver todo lo que tenía que ver sobre sacrificios y adoración, y la ley civil, que era un código civil, un código de conducta, que pretendía regular las relaciones en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces,
de esto consisten, o en esto se pueden dividir los 613 mandamientos de la ley. La ley se encuentra en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, que también los judíos lo llaman la Torá. Pero este plan tenía un propósito, y el propósito es el siguiente. Lo vemos en Deuteronomio 4, del 5 al 8. Dice, mira ahora, te enseño decretos y ordenanzas, tal como me las encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Moisés está hablando. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales, como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Y acá está el punto principal de por qué Dios llama a Israel. Dios llama a Israel para que ellos sean un ejemplo a las demás naciones. Dios llama a Israel para que las demás naciones puedan ver cómo es Dios, para que las demás naciones puedan conocer a Dios a través de Israel. Lo que Dios está haciendo, o el plan, o lo que nos está mostrando ahorita en este momento, en esta parte de la Biblia, es que Dios no solo está interesado en Israel, sino también está interesado en las naciones. Lo que Dios está haciendo acá es querer recuperar a las naciones. Lo mismo que sucedió con Noé. Él quería restablecer una nación que lo conozca a él, pero Noé también falló. Y lo mismo está queriendo hacer con Israel. Él quiere recuperar la relación que tenía con las otras naciones, y esto lo vemos en Deuteronomio del 4, del 5 al 8. Dios, desde acá podemos ver la intención de Dios de querer recuperar a la humanidad. Pero vamos a ver qué pasa en lo siguiente. Antes de eso, quiero señalar algo, que es, Dios les manda hacer un tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda, donde ellos ahí iban a hacer todos sus sacrificios, y además la presencia de Dios iba a estar en este lugar. Con ese tabernáculo, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel que Él mismo los iba a acompañar a donde vayan, ¿no? Era un lugar, una tienda que estaba dividido por diferentes secciones, y la sección más pura era el lugar donde Dios establecía su presencia. Entonces, vemos algo similar a lo que pasaba en el Edén, porque el tabernáculo que fue mandado a hacer por Dios tenía muchos elementos de la creación. Tenía plantas, tenía animales, tenía querubines, o sea, tenía una mezcla de elementos de la creación, como si fuera el huerto del Edén, ¿no? Entonces la presencia de Dios estaba acá, y pretendía hacer esto que les digo, ¿no? De esta relación entre el cielo y la tierra, de esta unión entre el cielo y la tierra. Bien, sigamos. Luego de eso, el pueblo de Israel ingresa a la tierra prometida. Llegan a conquistar la tierra prometida después de los 40 años que les dije que estuvieron vagando en el desierto. Y empieza a haber un patrón en el pueblo de Israel. ¿Qué sucedía? Que ellos buscaban a Dios, y mientras buscaban a Dios todo estaba bien. Luego empezaban a actuar como las otras naciones que claramente eran paganas, o sea, eran sumamente inmorales, había brutalidad de las otras naciones, había adoración a otros dioses, sacrificio de niños. Entonces, el pueblo de Israel empieza a imitar a las otras naciones y empieza a comportarse como ellos y empiezan a adorar a otros dioses. Entonces Dios los deja y esas naciones que están alrededor de ellos empiezan a conquistarlos y a oprimirlos. Entonces, lo que hace el pueblo de Israel es recordar a Dios y empiezan a orar y a buscar a Dios. Cuando hacían eso, Dios levantaba un líder en Israel que hacía que los rescatara de esa opresión. Esto está en el libro de los jueces. Y empieza este patrón. ¿Qué patrón? Del pueblo de Israel apartándose de Dios, luego sufriendo, clamando a Dios y Dios salvándolos. Muchas personas no
dicen que no existe un Dios de gracia dentro del Antiguo Testamento, pero esta es una de las formas más claras de encontrar la gracia de Dios, porque el pueblo de Israel pecaba, Dios los dejaba, eran conquistados, sufrían, eran oprimidos, pero a la vez, después de eso, o buscaban a Dios, y Dios en su gracia y misericordia regresaba a Israel y los salvaba. Y esto sucedió un montón de veces. Hubieron un montón de jueces y sucedió durante muchos años. Entonces, desde aquí ya podemos ver el Dios de gracia que existe en el Antiguo Testamento. Finalmente, bueno, empieza la dinastía, porque no había reyes en ese tiempo. Y el segundo rey de Israel fue el rey David, el que mató al Goliat. Es bien conocido por la historia de David y Goliat. Y dice la Biblia que David tuvo el corazón de Dios. Es decir, su corazón era para el Señor y tenía el corazón de Dios, ¿no? Entonces David le dice a Dios y le dice, Señor, yo quiero construirte un templo, yo quiero construirte un lugar para que tu presencia repose, ¿no? Y el Señor le responde esto a David y le hace una promesa. Eso está en 2 Samuel 7, del 8 al 13. Dice, ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y los estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designe jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos sus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios le está demostrando su gracia a David, pero también le estaba prometiendo que uno de sus hijos va a gobernar para siempre. Que su dinastía real nunca va a morir. Y esta es una profecía clarísima acerca de Jesucristo, porque es Jesucristo el Rey eterno. Como algunos de ustedes deben saber que los judíos, a través de esta profecía o esta palabra, dicen que el Mesías tiene que ser hijo de David, justamente por eso, ¿no? Y esta profecía se cumple en Jesucristo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el rey David muere y tiene un hijo que se llama Salomón. Y ese hijo construye este templo, que es el primer templo que tiene Israel, porque la presencia de Dios, como les dije, está en una carpa, en una tienda. Así que el rey Salomón construye ese templo, eso lo van a ver en Primeros Reyes. Y este templo también tiene muchas características del huerto del Edén, ¿ok? Tiene muchas características dentro suyo del huerto del Edén. Y en este lugar reposaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo, que solo el sacerdote podía entrar una vez al año. Y ahí reposaba la presencia de Dios. Y como les digo, también es el lugar donde el cielo y la tierra se unían. Después de eso, Salomón tiene un hijo y él se vuelve rey. Y de ahí siguen cerca de 20 reyes. Después, o sea, la dinastía continúa. Pero dice la Biblia que cada rey era peor que el otro. Es decir, cada rey se corrompía más que el otro y pecaba y dejaba las leyes que Dios le había dado. Y el pueblo también, por consecuencia, también hacía lo mismo. El pueblo pecaba, se alejaba de Dios, empezaban a adorar a otros dioses, empezaban a seguir las costumbres de las naciones paganas que estaban alrededor de ellos. Entonces, ya al final, en el año 500, o sea, después de 500 años después de David, los babilonios ingresan a Jerusalén,
sitian Jerusalén y se llevan a todos cautivos y los exilian a Babilonia. Dios les advirtió por muchos profetas, y ahí están todos los profetas que vemos en la Biblia, que esto iba a suceder si no volvían a Él. ¿Qué sucedía? Que Israel también fracasó con el pacto que hizo con Dios. Dios les dijo, si ellos mantenían sus leyes con el propósito de que las otras naciones vieran que son un ejemplo para poder alcanzar a las otras naciones, Dios iba a estar con ellos siempre y los iba a bendecir. Pero Israel no cumplió y por eso fracasó también en el pacto que hizo con Dios. Ahora quiero entrar en algo y quiero mostrarles que realmente Dios desde el Antiguo Testamento ha estado interesado no solo por Israel, sino por las otras naciones. Israel iba a ser el medio por el cual las demás naciones iban a conocer al Señor. Y no voy a leer todos, pero voy a leer algunos. Hay un montón de versículos que hablan de esto, pero quiero mostrarles esto, ¿no? Por ejemplo, Deuteronomio 28, 9 y 10 dice, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará con su pueblo santo, tal como juré que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido del Señor y quedarán asombrados ante ti. Josué 4, 23 dice, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y los mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminen de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones en la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Zacarías 8, 20, 23 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otro, vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a los judíos y dirán, por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. Jeremías 4, del 1 al 2. Si quieres, podrías volver a mí, podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Después, cuando jures por mi nombre diciendo, tan cierto como el Señor vive, lo podrías hacer, con verdad, justicia y rectitud. Entonces serías una bendición a las naciones del mundo, y todos los pueblos vendrían y alabarían mi nombre. Isaías 45, 22, 24, que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí. Perdón, un ratito. Toda lengua me declarará su lealtad. Isaías 19 dice, en aquel día habrá una carretera que conecte Egipto con Asiria. Los egipcios y los asirios se moverán libremente entre los dos países y ambos pueblos adorarán a Dios. En aquel día Israel será el tercero, junto con Egipto y Asiria. Egipto y Asiria eran naciones paganas, o sea que no conocían a Dios. Una bendición en medio de la tierra. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo. Bendita sea Siria, la tierra que yo hice. Bendito sea Israel, mi posesión más preciada. Isaías 49:6 dice, él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles, o sea, para las naciones. Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Esto no es muy común que se diga, pero es la realidad, ¿no? Dios en el Antiguo Testamento en realidad está trabajando para poder salvar a las naciones a través de Israel. Pero Israel también fracasó, así como fracasó Noé y como fracasó Adán. Entonces Dios toma una decisión. Al ver que todos los hombres que él había elegido habían fracasado, porque no podían alcanzar el estándar de justicia de Dios,
Él decidió, ¿saben qué?, hacer un nuevo pacto. Y perdóname que lea muchos versículos, pero esto nos va a ayudar bastante. Dios decide hacer un nuevo pacto. Y él lo anuncia en Jeremías y en Ezequiel. Él dice así, Jeremías 31, del 31 al 34. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé en las manos y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto. O sea, lo que les acabo de contar. A pesar de lo que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Más adelante en Jeremías 32 dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Y pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. Y nunca me dejarán. Ahora sí, Ezequiel 11, del 19 al 20. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Al ver Dios que Israel fracasó, que Adán y Noé también fracasaron, él decidió hacer un nuevo pacto con la humanidad, un nuevo pacto con Israel. Y vamos a ver eso en el punto número 3, o en el hito número 3, cuando Jesús viene a la tierra, o cuando Jesús interrumpe, cuando Dios interrumpe la humanidad viniendo en forma de hombre. ¿Qué es lo que sucede con Jesús? Primero, Jesús cumple todas las misiones. Cumplió la misión que Dios le dio a Adán, a Noé y a Israel. Y eso lo vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando él fue tentado en el desierto, dice la Biblia que él fue al desierto, eso está en Lucas 4 y en Mateo 4, y ahí ayunó. Y estuvo 40 días en el desierto ayunando, así como Israel estuvo 40 años en el desierto. Esas cosas son intencionales. No están por las puras, son patrones. La Biblia siempre está llena de patrones. Para poder interpretarla tienes que conocer esos patrones. Entonces, lo que nos está diciendo es que Cristo está haciendo lo que Israel no hizo. ¿Por qué? Porque en el desierto Jesucristo también fue tentado, así como fue tentado Israel. A Jesucristo el diablo vino y le dijo, cuando él tenía hambre, le dijo, ¿por qué ¿no? Come pan, o por qué no? O sea, lo tentó de esa manera, ¿no? El pueblo de Israel, cuando tuvo hambre, se empezó a quejar en esos 40 años en el desierto, se quejó contra Dios, pero Jesucristo no lo hizo, porque dijo, no todo lo de pan vivirá el hombre. Otra de las tentaciones fue que lo llevó a este lugar alto y le dijo, tírate, ¿no? Total, Dios ha dicho que te va a proteger. Jesucristo le responde con un versículo de Deuteronomio, que es, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el diablo le estaba haciendo las mismas tentaciones que le hizo al pueblo de Israel. Y Jesucristo estaba resistiendo, no estaba cayendo en la tentación. Y por último le dice, todos los reinos del mundo me han sido entregados, póstrate a mí y adórame. Y él le dice, no, le responde que solo al Señor adoraré y solo a él me rendiré, ¿no? Entonces, eso también fue una de las tentaciones que el pueblo de Israel pasó en Egipto, de camino a Egipto hacia la tierra prometida, los 40 años en el desierto. Entonces vemos que Jesucristo sí está resistiendo, porque él no se dejó someter por la serpiente, así como fue Adán, tampoco se dejó someter por la creación, como hizo Noé, sino que resistió la tentación.
También en Juan 15 él dice que él es la vid verdadera. La vid era un término que se utilizaba para designar a Israel. Israel decía, nosotros somos el viñedo, nosotros somos el huerto de Dios. Pero Jesucristo dijo, yo soy el huerto de Dios, yo soy la vid verdadera. Y también Jesucristo vino a cumplir la ley. Mateo 5:17, él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla. Entonces, todos estos versículos, o lo que les acabo de contar, nos enseñan que Jesucristo cumplió la misión que no pudo cumplir Adán, Noé e Israel. Él vino a cumplir lo que nosotros los hombres no podíamos cumplir. Él vino a cumplir el estándar de justicia de Dios. Pero también es el cumplimiento de las promesas. Es el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. En Gálatas 3, del 8 al 9 dice, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declara justos a los gentiles, o sea, a las naciones que no son judías, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto lo vimos cuando hablamos de Abraham. Dios le dijo que todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de ti. Y se estaba refiriendo a Jesucristo. Entonces Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa, ¿no? Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Al mismo tiempo Jesucristo cumplía la promesa que Dios le hizo al rey David. En Mateo 21:9, cuando Jesucristo estaba entrando a Israel, dice esto, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. También Mateo nos recuerda, y Lucas también en sus evangelios, cuando hablan sobre la genealogía de Jesucristo, él trazan desde sus padres, desde María o desde José, trazan la genealogía hasta David, e incluso Lucas lo hace hasta Adán. Entonces, vemos que Jesucristo es la promesa que Dios le hizo a Abraham, y a la vez también es la promesa que Dios le hizo a David acerca de ese rey eterno que reinaría para siempre, ¿no? Muy bien. Y Jesucristo establece el nuevo pacto. Como les dije, Dios vio que los hombres habíamos fracasado y decidió hacer un nuevo pacto. Y en Hebreos 8, del 6 al 13 nos dice esto. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor, de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, es decir, el pacto anterior no tenía defectos en sí. Los que tenían defectos era el pueblo, que no podía responder o no podía cumplir su parte. Pero el pacto no tenía, o sea, no era un defecto de la propuesta de Dios, sino el defecto estaba en nosotros los hombres. Versículo 8 dice, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo israelí de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados. Y cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo deberán conocer al Señor, pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Lo que hace el autor de Hebreos está en el Nuevo Testamento, es decir que Jesús viene a establecer este nuevo pacto, ¿no? Como sumo sacerdote. Jesús es el que inicia este nuevo pacto, ¿no? El que hace realidad este nuevo pacto de Dios. Y luego cita a Jeremías y a Ezequiel, que son los versículos que leímos anteriormente. Entonces, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? Muy bien, este pacto consiste y empieza desde esta premisa, ¿no?
que el pecado a todos nosotros nos separa de Dios, porque nos vuelve sus enemigos, porque vamos en contra de lo bueno que Dios ha creado, porque hacemos daño y destruimos la creación de Dios cuando nosotros pecamos. Entonces nos vuelve enemigos de Dios cuando pecamos y nos separa de Él. Pero Jesús cumplió toda la ley, es decir, nunca pecó. Y la sangre de Cristo paga la deuda que nosotros tenemos con Dios por nuestros pecados. Y al pagar esa deuda, Dios puede venir a nosotros porque ya no somos enemigos, porque Cristo pagó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Ahora, como Dios está con nosotros, su presencia nos transforma a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir lo que no podíamos cumplir por nosotros mismos, para que nosotros podamos hacer lo que Israel no pudo hacer, lo que Noé no pudo hacer, lo que Adán no pudo hacer. Entonces, al ver que el hombre no puede llegar a la justicia de Dios, es decir, cumplir la ley de Dios, en este nuevo pacto Dios ha reducido nuestra participación a solo creer en Jesucristo. A esa ha reducido nuestra participación. ¿Y por qué lo ha hecho a creer? Porque tú puedes decidir si creer o no creer. No está violando tu libertad. Dios no está violando nuestra libertad. Porque si no le impondría esto a todos los seres humanos. Pero eso no es la idea, porque eso nos volvería robots. Y el amor se basa en la libertad. El amor se basa en poder decidir y elegir a quién amar. Entonces, nuestra participación es creer, porque cuando nosotros creemos, decidimos y elegimos a quién amar. En libertad. De eso se trata este nuevo pacto que Jesucristo establece. Muy bien. Desde ya, ustedes ya pueden ir viendo cuál es el centro de la escritura, o cuál es el hilo conductor. Incluso en esta imagen pueden ir viendo eso. Para resumir un poco hasta donde venimos. Dios llamó a Adán, le dio un propósito, no pudo cumplir. Intentó hacerlo con Noé, le dio un propósito y no pudo cumplir. Lo intentó hacer con Israel, le dio un propósito, y el propósito era recuperar a las naciones en la tierra a través de ser el ejemplo, pero no pudieron cumplirlo. Entonces vino él mismo, se vistió de hombre a poder instaurar un nuevo pacto. Adán, Noé, Israel nos muestran que los hombres sin Dios estamos perdidos, que el hombre sin Dios no puede alcanzar ni siquiera la justicia de Dios. Entonces, usted está aquí, la iglesia. Ahora le toca a la iglesia, a nosotros, y aquí les voy a pedir que presten bastante atención, porque eso nos concierne a todos nosotros. La iglesia hereda la misión de Jesucristo. La iglesia hereda su misión. La misión de Jesucristo de salvar a la humanidad, pero también es la misión de Dios. Ha sido heredado por nosotros. Juan 20:21 dice, una vez más le digo, Jesucristo le dice a sus discípulos. Vamos a ver todas las últimas palabras que Jesucristo le dice a sus discípulos antes de ir al cielo. Le dice en Juan 20:21, dice, una vez más les digo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Qué quiere decir? La misión que Dios me ha dado a mí, que es la misión de Dios, se las doy ahora a ustedes. El propósito que yo vine, ahora lo tienen ustedes. Entonces, de Mateo 28:18-20 le dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Marcos 16:15-18. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a todos los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Estos mandatos o esta misión que Jesucristo hace a la iglesia
se le llama la Gran Comisión, o la Iglesia le ha puesto la Gran Comisión, que es la misión que Jesús tenía transferida a la Iglesia porque Él iba a ascender a la diestra de Dios. Pero vemos acá que lo que acabamos de leer se relaciona mucho o tiene el mismo patrón de lo que Dios le decía a Adán, de lo que Dios le decía a Noé y lo que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob. Primero, Jesucristo los bendijo. En Lucas 24:50 le hizo, entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Luego les habla sobre multiplicación. Mateo 28:19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les habla sobre multiplicación. También sobre un dominio sobre la creación. Marcos 16, del 17 al 18, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y también les dice que estará con ustedes, ¿no? Les habla sobre su presencia, y dice, y tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, ¿no? Jesucristo les está diciendo que estará con nosotros a través del Espíritu Santo, estará con la iglesia siempre. Entonces vemos el mismo patrón, la misma misión que Dios le dio a Adán, que le dio a Noé, que Dios le dio a Abraham, incluso que le dio a Jesucristo. Y ahora ha sido transferido a la iglesia. Una bendición de parte de Dios, un mandato de multiplicación, otro mandato de dominio sobre la creación, pero Él nos promete que su presencia estará con nosotros. Y nosotros ahora somos el templo de Dios. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Efesios 2:21 dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Es decir, en nosotros, con la venida del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos toma, cuando nos abraza, cuando viene y reposa en nosotros. Es como si restauráramos el Edén, ¿no? Como si restauráramos el templo, el tabernáculo de las tiendas, es como si restauráramos el templo de Israel, porque en nosotros, en la iglesia, cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, incluso cuando estamos buscando a Dios, orando o adorando al Señor, es en esos momentos es en que el cielo y la tierra se unen, en que las dos dimensiones se unen, ¿no? Y podemos ver a Dios, podemos ver las cosas espirituales, el Espíritu Santo da profecía, el Espíritu Santo da visiones, da sueños, el Espíritu Santo da palabra, nos habla al corazón, nos habla a la mente, nos pone intenciones, nos pone fuego, nos pone pasión. Es en esos momentos en que el cielo y la tierra se están uniendo y la voluntad de Dios, el reino de Dios está llegando a nuestras vidas. Es importante tener claro eso. Me gusta mucho Efesios porque dice, estamos cuidadosamente unidos. No dice estoy o algunos están, estamos todos unidos y todos formamos el templo santo para Dios. Y en realidad esta es una de las razones bien importantes para el cual nosotros nos debemos seguir reuniendo y congregando. No vamos a alcanzar el plan de Dios solos. No vamos a alcanzar el propósito de Dios, la misión de Dios que nos ha transferido a través de Jesucristo. El llamado que tenemos como iglesia solos. Eso es una mentira. Y es por eso que es importante pertenecer a una iglesia local que esté comprometida con la misión de Jesucristo. Y es por eso que es importante seguir reuniéndonos en estos días y seguir conversando y seguir hablando y seguir enseñando y seguir aprendiendo y seguir creciendo. Porque haciendo esto podemos alcanzar los propósitos o la misión que Dios nos ha entregado. Y finalmente esto, con respecto a la iglesia, es que la Biblia dice que en Romanos 8, 19, 23, dice, se lo voy a leer, dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujetada a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición.
y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos ha prometido. ¿Qué está diciendo? Que a pesar de dos cosas, ¿no? Primero, que la iglesia se le ha transferido esta misión, pero su victoria o su éxito será parcial, no será completo. Y a la vez que esta creación está esperando nuestra participación dentro de la misión de Dios, y a la vez cuando nosotros seamos glorificados, es decir, cuando Jesucristo venga y seamos transformados completamente a su imagen. La creación, las plantas, los animales, así como Dios mandó a Noé a rescatar a toda la creación. Dios nos ha mandado a nosotros a rescatar a toda la creación. Es parte de nuestra misión. Es parte de la misión de la iglesia. Es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Somos las manos y Dios quiere restaurar esta creación. Y somos las manos de Dios, el cuerpo de Cristo. Y durante muchos años los hombres lo han estado haciendo. Los hombres que siguen a Jesucristo. Entonces, Dios está interesado en las naciones, también está interesado en su nación, y lo que Él quiere es restaurar todo el bienestar y todo lo bueno que Él había creado. Y la iglesia es su herramienta principal. Muy bien, finalmente, esto es en el futuro. La Biblia dice que nuestra victoria, nuestro éxito será parcial hasta que Cristo vuelva. Cristo va a venir nuevamente y va a vencer a todos los seres malignos, ¿no? A todos los que trabajan en contra de Dios. La Biblia dice que va a venir con un ejército y va a vencer al enemigo. Mateo 24, 30, 31 dice: y entonces por fin aparecerán en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. O sea, los pueblos que no conocen al Señor. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a todos los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Apocalipsis 22, del 1 al 2, cuando el Señor Jesucristo ya instaure su reino completo en la tierra, dice: luego el ángel me mostró un río con el agua de vida, era transparente como el cristal, fluía del trono de Dios y del Cordero, fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Este río venía de Dios y crecía ese árbol, y las hojas de ese árbol servían para sanar a las naciones. Eso quiere decir que Jesucristo, cuando venga y instaure su reino eterno en esta tierra, terminará la obra de sanidad de este mundo. Pero también dice esto, dice que del cielo vendrá una ciudad. Apocalipsis 22:2 dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Apocalipsis 22 es el último capítulo, la última hoja de la Biblia. Esta es la promesa de la nueva creación o del reino instaurado de Dios, un lugar donde no va a haber llanto, ni muerte, ni dolor, ni tristeza, donde va a estar la iglesia. Esa nueva Jerusalén es una representación de la iglesia también. Esto representa a la iglesia y esto es lo que Dios ha prometido a la iglesia. Y cuando Jesucristo venga, la misión será completa. Como yo le dije, la misión de la iglesia tendrá éxito de manera parcial, pero cuando Jesucristo venga y se hará su reino, habrá una misión
cumplida. Primera bendición, en Apocalipsis 22:3 dice, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y el Cordero, y sus siervos los adorarán. Multiplicación, esto sale en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Eso está hablando sobre la iglesia, sobre nosotros, que nos habremos multiplicado tanto que ya nadie los podría contar. Dominio sobre la creación, en Apocalipsis 5:10 dice, esta multitud decía, la iglesia decía, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, tendremos dominio sobre la tierra, nosotros seremos los representantes de Dios en la tierra, cuidaremos la tierra como Dios quiere que la haga. Y bueno, y la presencia de Dios estará ahí. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Él está con nosotros. ¿Qué podemos resumir de esto? Que el plan de Dios es bendición. Es segundo, multiplicación, eso significa que Él quiere un pueblo que sea representante de Él, un pueblo que llene toda la tierra. Tercero, que ejerzan dominio, es decir, que administren, que liberen, que sanen, que restauren, que hagan las cosas bien, que restauren a la tierra, a lo bueno que era antes, ¿no? Que ejerzan dominio sobre toda la creación, que reinen sobre toda la creación como Dios reina. Y lo último es que su presencia estará con nosotros de manera completa, no parcial, es decir, el cielo y la tierra estarán unidos. Ese es el plan de Dios y eso es lo que Dios nos está mostrando desde que le dijo a Adán en Génesis, luego se lo dijo a Noé, luego a Abraham, luego a Israel incluso, lo hizo con Jesucristo, se lo dijo a la iglesia y lo va a cumplir en el futuro. Ahora, ¿tierra nueva o tierra renovada? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las dos, no? Bueno, tierra nueva suena a que Dios va a desechar la tierra que existe y va a hacer una nueva creación, ¿no? Va a desechar todo la tierra que ya estaba la creación y va a ser una nueva desde cero. Pero esa manera de pensar desde lo que yo he estudiado no es la correcta. Y ustedes, ¿por qué no es la correcta? Se los voy a decir, ¿no? En Apocalipsis 22:1 primero vamos a leer lo que dice. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Eso es lo que dice Apocalipsis, y a primera vista tú piensas, ¿no? Que realmente la primera tierra había sido desechada y que se había creado una nueva. Pero pensar en una nueva tierra de esa manera nos hace perder las esperanzas acerca de esta tierra. Y muchas veces la iglesia vive de esa manera, esperando nomás que todas las cosas ya se acaben, y esperando simplemente la venida del Señor y no hace nada, ¿no? por esa humanidad y por esa tierra. Entonces, pensar así está improductivo para la misión de Dios o para lo que Dios quiere hacer. Luego, una nueva tierra contradice lo que Romanos 8, 19, 23, lo que leímos, que la tierra está esperando nuestra manifestación para poder ser restaurada, para poder ser libre de esta maldición. Entonces, ¿por qué esperaría la tierra algo si finalmente va a ser destruida? ¿Por qué tendría que esperar nuestra manifestación o nuestro reinado si finalmente va a ser desechada? No tendría sentido. Entonces, pensar de que va a ser la tierra desechada y una creada nueva contradice eso, ¿no? Luego, la tierra será redimida. Yo pienso que la tierra será redimida como nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos nuevos, pero nuevos en calidad. No nuevos, no es que yo morí y Dios va a clonarme y va a ser igual que yo, ¿no? Eso no dice la Biblia. Lo que dice que hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús, y lo que está hablando es que hemos nacido a un nuevo propósito y Dios ha regenerado nuestro corazón, está apuntando hacia el nuevo pacto, ¿no? Y pienso que Dios va a hacer lo mismo con la tierra, ¿no? No significa nuevo, como el punto 4 dice, la palabra kainos, que es la que utiliza el griego, quiere decir nuevo en calidad, es decir, renovado, no nuevo en
como hecho de la nada nuevamente, ¿no? Como fabricado nuevo. Y es lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Entonces, de la misma manera pienso que va a ser con la tierra. Y si la tierra fuera desechada por la corrupción que tiene, ¿no? Por lo que ha sucedido, y se creara una nueva tierra, entonces podemos decir que el diablo ha tenido una victoria, ¿no? Porque eso es lo que buscaba. Pero la Biblia dice que él ha sido derrotado, ¿no? Entonces, todos esos puntos me hacen pensar y me hacen creer que en realidad está hablando de una tierra renovada, una tierra redimida, una tierra limpiada a través del pueblo de Dios, a través de la misión que le ha dejado el Señor, y cuando Jesucristo instaure nuevamente su reino acá en la tierra. Y finalmente quiero enseñarles acerca de este punto de la nueva creación una cosa, ¿no? Las últimas páginas de la Biblia y las primeras páginas de la Biblia tienen mucha similitud. En la primera página vemos al Edén y cómo Dios crea el Edén, ¿no? Y en la segunda página vemos esta nueva ciudad, esta nueva Jerusalén, y hay muchas similitudes entre los dos. Entonces, por ejemplo, en el Edén hay un huerto que Dios plantó para el hombre. En la Nueva Jerusalén hay una ciudad que Dios preparó para sus hijos. En el Edén hay un río que pasa por el huerto. En la Nueva Jerusalén hay un río que da vida, que corre por la ciudad. En Génesis 2:9 dice que en el Edén estaba el árbol de la vida. Y en Apocalipsis 22, hablando de la ciudad, dice que se encontraba también el árbol de la vida en este lugar. Luego dice que en el Edén había elementos preciosos, entre ellos oro puro y piedras preciosas. Pero también en la Nueva Jerusalén vemos la presencia de estos materiales que fue construida con oro y piedras preciosas. En el Edén Dios recorría el jardín. En la Nueva Jerusalén Dios está presente en la ciudad como la fuente que la sustenta. En el Edén la tierra pasó de ser buena por lo que Dios hizo a ser maldita por lo que el hombre hizo. En la Nueva Jerusalén nos cuenta que ya no existirá la maldición en la ciudad. En el Edén nos cuenta que el huerto es custodiado por ángeles, y también en la Nueva Jerusalén nos cuenta que la ciudad es custodiada por ángeles. En el Edén nos cuenta que el hombre fue expulsado del huerto por su pecado, y en la Nueva Jerusalén nos dice, en Apocalipsis 21-27, que los pecadores no van a poder ingresar a esta ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente la Biblia es una sola historia, ¿no? Dios empezó con el huerto del Edén y el hombre, y finalmente lo restaura en la Nueva Jerusalén. Es prácticamente lo mismo. Dios está restaurando lo que él inició, su intención inicial, su propósito inicial, de que toda la creación cumpla su propósito de ser bueno, de hacer algo bueno, de esta intención de crear Dios, y él mismo dijo y declaró que todo era bueno. Él quiere regresar a eso, y la Nueva Jerusalén, de repente un poco más sofisticada, ¿no? Es el huerto del Edén. Es una sola historia, escrita en 1500 años, y de esta manera podemos encontrar el sentido de toda esta historia. Unas conclusiones, ya estoy por terminar este punto y unas cositas más. Primero, entre las conclusiones que tengo es que esta es una sola historia conectada por la misión de Dios de querer salvar a la humanidad y restaurar toda la creación como el plan inicial que Dios tenía, que vemos en Génesis. Dios está comprometido y siempre lo ha estado con la salvación de las naciones por amor, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ha estado comprometido desde que el primer día que el hombre pecó, en restaurar a las naciones, en restaurar su relación con los hombres. Lo tercero es que verdaderamente todos nosotros somos Adán, Noé e Israel, que quiere decir que no podemos alcanzar a Dios solos, ni su justicia, ni su estándar de justicia solos. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo. Juan 15 dice que Él es la vid y nosotros las ramas, y que separados de Él no podemos hacer nada, que lo necesitamos a Él. Y esto tienes que grabártelo en tu corazón, tienes que establecerlo en tu corazón con todas tus fuerzas. Lo que Dios demanda de ti es fe, confianza en el Señor Jesucristo, en su palabra.
y separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Eso es lo que nos enseña la vida de Adán, de Noé e Israel, que fracasaremos solos, fracasaremos en cumplir el pacto de Dios si queremos regresar a la ley solos. Necesitamos la gracia del Señor Jesucristo. También dependemos de Dios, del Espíritu Santo, para desarrollar el plan de Dios. Necesitamos de su presencia, como vimos. Necesitamos de Él para poder cumplir sus planes, para poder alcanzar los propósitos que tiene para nosotros. Otro punto es que así como Dios nos hace nuevos, hará nueva la creación. No es una resurrección de la creación, así como lo hace con nosotros. No es desechar esa creación y volver a hacer una nueva. Pertenecemos a una historia mucho más grande que nuestra historia particular. La historia de Dios es más grande y eso hay que reconocerlo. Y nuestro llamado es participar con Dios para llegar al fin de sus propósitos. Por eso nuestros planes deben alinearse a los planes del Señor. Nuestro corazón debe alinearse a su corazón, aceptar su misión y vivir trabajando para ella. Usted está aquí. Tú y yo estamos en ese lugar. Y lo que quiero enseñarte ahorita es las historias de algunos hombres, de cómo han estado, cómo han servido al Señor buscando restaurar la creación y cómo han seguido la misión de Jesucristo o el mandato del Señor Jesucristo. Entonces, primero quiero enseñarte sobre la iglesia primitiva. En el siglo II y en el siglo III hubo una peste muy grande y hubieron dos epidemias y pestes muy fuertes en todo Roma. Roma había conquistado, o era el imperio, pues que había conquistado casi todo el mundo conocido. Entonces en el siglo II y en el siglo III la iglesia había crecido un poco y en Roma ya eran bastantes. Y sucede esta peste, ¿no? Entonces, lo que pasó es que muchos de los romanos dejaban a sus familiares que tenían esta enfermedad, los dejaban incluso para que se mueran solos. Pero la iglesia se empezó a hacer cargo de todos los enfermos. La iglesia empezó a cuidar a los enfermos que los dejaban abandonados. La iglesia empezó a darles, a los médicos cristianos empezaban a trabajar con ellos, ¿no? Cuando los médicos de Roma los desahuciaban, los médicos cristianos estaban con ellos. Cipriano de Cartago era un clérigo del siglo II, escribió esto: los que están bien cuidados de los enfermos, los parientes, atienden amorosamente a sus familiares, como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos, enfermos. Los médicos no abandonaron a los afligidos. Estábamos aprendiendo a no temer a la muerte. Dionisio de Areópagita del siglo I escribió: la mayoría de nuestros hermanos cristianos demostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando en los demás, sin temer el peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndoles en Cristo. Y con ello partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbiterios, diáconos y laicos llegaron a la conclusión que la muerte de esta manera era como el resultado de una gran piedad y una fe fuerte, que parece todo similar al martirio. Están dispuestos a arriesgar sus vidas para que personas sean salvadas e incluso morían. Otra de las cosas muy importantes que hacía la iglesia es que los niños en Roma existía el infanticidio, es decir, los romanos podían, incluso los griegos, si tenían un hijo deforme o un hijo enfermo o débil, abandonarlo en las calles o abandonarlo en cualquier lugar. Y generalmente abandonaban incluso a niñas, porque la mujer era vista como un sexo muy débil e innecesaria muchas veces. Cuando habían partos y se enteraban que iba a ser mujer los hombres, muchos de ellos decían: mátenla, no quiero tener una hija mujer, y muchos le hacían así, pensaban los romanos. Lo que pasa es que vivían en una cultura, Roma se había construido militarmente, entonces había esta adoración a la brutalidad, a la fuerza, al militarismo, a la rudeza.
Entonces las mujeres se veían en contra de todo eso, ¿no? Y incluso Aristóteles, Séneca y otros filósofos griegos enseñaban y estaban de acuerdo con el infanticidio como una manera institucional. La cosa es que la iglesia no. La iglesia condenaba todo este tipo de cosas. Justino Mártir en el siglo I decía, y aquellos que es recolectado, es depositado en el que preside, está hablando de las ofrendas, quien da socorro a los huérfanos y viudas, y a los que ya sea por enfermedad o alguna otra causa, tienen carencia, y a aquellos que están en cadenas. Lo que hacía la iglesia es recoger a estos niños huérfanos, estos niños abandonados. Incluso había un chisme en Roma, en el principio del siglo I, decían que los cristianos comían niños, porque nadie podía creer que alguien recogía a un niño abandonado, enfermo o deforme, por algo bueno, ¿no? No había esa cultura, entonces había este chisme de que la iglesia comía niños, pero que en realidad lo que hacía la iglesia es tomar a estos niños, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos. Eso es lo que hacía la iglesia en el primer siglo. Tertuliano dice, hablando de las ofrendas, estos regalos son, por así decirlo, un fondo de piedad, pues no son tomados o gastados en los banquetes, reuniones de bebidas y casa llena de comida, sino para sustentar y enterrar a los pobres, para proveerle carencia de niños y niñas sin medios padres, y de los viejos confinados ahora a su casa. Arístides dijo, la bondad es su naturaleza, no hay falsedad entre ellos, hablan de los cristianos, se aman los unos a los otros, no niegan a las viudas, rescatan los huérfanos de entre aquellos que son crueles con ellos. Eso es lo que hacía la iglesia del primer siglo. También había mucha diferencia en el trato hacia las mujeres. En Roma las mujeres se tenían que casar a partir de los 12 años y muchas de ellas se casaban a los 12 años y no elegían al marido que tenían. Y claramente a esa edad era consumado el matrimonio. Como les dije, también mataban a las niñas por considerarse un sexo débil. Entonces había mucho machismo en Roma, las mujeres eran totalmente desconsideradas, o sea, no las consideraban. Los griegos también eran súper machistas con las mujeres, los griegos pedían cuando se casaban absoluta obediencia a las mujeres. Los judíos también eran bien machistas porque oraban y decían gracias a Dios por no haberme hecho perro ni mujer. Entonces ese era el mundo en ese tiempo, pero los cristianos no. Los cristianos, muchas mujeres cristianas se casaban a partir de los 18 años y muchas de ellas podían elegir el marido o el esposo que querían. Las mujeres cristianas eran cuidadas y protegidas porque incluso el apóstol Pablo le mandaba a los hombres amar a las mujeres como Jesucristo amó a la iglesia. O sea, que se sacrifiquen por ellas. El apóstol Pablo les decía que las traten como vaso frágil, o sea, con cuidado, que no sean bruscos, que no sean hostiles. La inmoralidad sexual en la iglesia de ambos sexos era condenado por igual, sea por hombre o sea por mujer, el adulterio o ese tipo de cosas. Entonces, muchas de las mujeres romanas veían muy interesante el evangelio y muchas de ellas se convirtieron. Y gracias a eso, mujeres de la aristocracia también se convirtieron y por eso muchos hombres llegaron a Jesucristo en Roma. La historia nos cuenta luego que casi todo Roma se volvió cristiano y bueno, se instituyó más adelante la Iglesia Católica y la historia ya lo vemos, ¿no? Pero eso es lo que hacía la Iglesia primitiva. Cuando en el año 1500 la Iglesia Católica ya estaba totalmente instituida, hubieron muchos abusos de parte de la Iglesia porque empezó a tener mucho poder. Y lo que hacían era solicitar a las personas que paguen unos ciertos impuestos que se llaman indulgencias. Y decían que cuando pagaban esas indulgencias, sus vidas iban a dejar de ir al infierno. Esto es lo que hacía la Iglesia Católica, vendían indulgencias para que las personas sean salvas. Entonces, tal era el abuso, había bastante asesinato a los herejes, la Inquisición, bueno, ustedes ya conocen un poco la historia. Tal fue el abuso que
dos monjes, o un monje y un teólogo se rebelaron cerca del año 1500. Uno fue Martín Lutero y otro fue Calvino. Martín Lutero en Alemania y Calvino en Suiza, okay, en Ginebra. Entonces, Calvino puso sus tesis en una catedral. Él era un monje y él dijo, todas estas cosas están mal. La salvación es por fe, la salvación es por gracia, no es por pagar indulgencias. Él dijo que solo a Dios le debemos dar la gloria, no a los hombres, ni al Papa. Él dijo que solo la salvación es por fe y que solo la Escritura debemos obedecer, ¿no? Y debemos buscar la Escritura. Entonces, esto se llama la Reforma Protestante, porque la Iglesia protestó, ¿no? O estos hombres teólogos cristianos protestaron en contra de los abusos de la Iglesia Católica. Y de ahí nace la rama protestante y de ahí nacen los evangélicos y todo eso. Entonces, uno de los efectos positivos de esta protesta, porque el pueblo se levantó, empezaron a seguir estos líderes, empezaron a dejar las iglesias católicas y todo eso, ¿no? Entonces, una de las cosas sumamente positivas que sucedió por esto es que la educación se volvió un elemento esencial para ellos. Se hizo un énfasis extraordinario en la educación, para que el pueblo nunca más sea manipulado, es decir, educaron al pueblo, porque el pueblo no estaba educado, el 90% era analfabeto, por eso no leían las escrituras, incluso las escrituras ni siquiera estaban en su idioma común, estaban escritas en latín, porque la iglesia decía que solo deberían estar escritas en latín, que era un idioma santo, ¿no? Entonces, cuando ellos se rebelaron, empezaron a enseñar al pueblo, a las personas, ¿no? Tanto que cuando acabó la reforma, del 90% que eran analfabetos en Europa, 10% lo eran. También se crea el primer sistema de educación pública en Ginebra, que era totalmente gratuito y obligatorio. La reforma motivó el pensamiento crítico, que es poner en juicio todo lo que uno cree, ¿no? Para que pueda tener sentido. Y antes se pensaba que solo el trabajo de los sacerdotes era un trabajo divino. Después de la reforma, se enseñó que todos los trabajos, por más comunes que sean, se podía adorar a Dios a través de los trabajos, ¿no? Y después de la reforma todos los trabajos eran considerados para adorar a Dios, y esto resultó en mayor productividad de trabajos comunes, empezó la reinversión, incluso algunos dicen que ahí empezó el sistema capitalista. Otra cosa, eso les enseño para que puedan ver la influencia de la iglesia y cómo muchas de las cosas que quedamos por sentado en realidad nacieron por la influencia del cristianismo, ¿no? De estos hombres que decidieron seguir el llamado a Jesucristo de amar, de buscar restaurar al ser humano, ¿no? Y darle dignidad. Entonces, por ejemplo, las mejores universidades de Estados Unidos, como Harvard, Yale y Princeton, fueron universidades inauguradas o instituidas por cristianos. Es más, Harvard fue fundada para enseñar a ministros, ¿no? Ellos decían que los primeros presidentes decían que no podía haber verdadero conocimiento sin Jesucristo. Eso fue en Harvard. Yale fue fundada porque Harvard estaba muy lejos, y a la vez porque después de un siglo fue fundada después de Harvard, y también fue fundada porque decían que Harvard ya no era tan cristiana como antes, ¿no? Y Princeton fue fundada en 1746, fue fundada por evangélicos también, y mantuvo su vigor evangélico hasta el siglo XX. Johann Sebastian Bach fue un alemán, compositor. Voy a leer un poquito de las cosas que él hizo. Dice, compuso 180 corales para 4 voces, 2 oratorias, 2 pasiones, 6 motetes, 200 cantatas, 145 corales para órganos, más de 1000 composiciones, 3/4 partes fueron para usadas en la adoración en la iglesia. Era el ministro de adoración en la iglesia en esa época. Él dice, era un creyente muy profundo y estudiaba mucho la Biblia. Él decía que él componía para Dios. Toda su música la componía para Dios. No se hizo famoso en su vida, pero después de morir se hizo muy famoso, y todas sus obras se hicieron famosísimas, después de muchos años.
fue muy admirado por Mozart y Beethoven. Y él decía que su música era para adorar a Dios, ¿no? Tanto es así que Friedrich Nietzsche, que es el que popularizó esta frase de que Dios está muerto, era un filósofo que popularizó mucho esta frase de Dios está muerto, y por eso ahí salen las películas Dios no está muerto, dijo, al escuchar a Bach, dijo, quien ha olvidado el cristianismo realmente lo escucha aquí como un evangelio. Steve Jobs, el de Apple, escuchó a un intérprete de Bach y dijo, tu interpretación es el mejor argumento que he oído nunca sobre la existencia de Dios. Y Emil Cioran, famoso ateo, la música de Bach es la única razón para pensar que el universo no es un desastre total. Era súper cristiano, un cristiano muy devoto. Elizabeth Frey, me encanta la historia de esta mujer. Te la voy a leer porque no me la sé muy bien. Dice, se entregó a Cristo a los 18 años. A principios del siglo XIX, el sistema penitenciario estaba enfocado en castigar a los presos y no en reformarlos. Elizabeth, a los 33 años, empezó a visitar de manera diaria las cárceles de Ciudad Newgate. Allí vio que todas las mujeres vivían en condiciones inhumanas y sus hijos con ellas. Las autoridades le advirtieron que deje de visitar la cárcel porque podría pasarle algo malo o alguna enfermedad, pero ella insistió en seguir yendo. Les regalaba y les leía la Biblia, las reconfortaba a las presas. Acompañaba a las mujeres condenadas a la horca y las consolaba hasta los últimos momentos. Enseñó a muchas mujeres tareas como coser para cuando salgan se dediquen a algo. En 1816 fundó la Asociación por el Mejoramiento de las Prisiones. Se dedicaba a proveer vestuario, instrucción y empleo a las mujeres, y de paso las instruía en las Sagradas Escrituras. Hizo campañas para separar hombres y mujeres de la cárcel, que les den trabajo remunerado y que hayan guardias femeninas para las presas. Además, promovió separar de reclusos por el tipo de crimen. Otros directores de prisiones de otras ciudades empezaron a buscarla y a visitar Newgate, y empezaron a reformar también sus cárceles. Sus ideas llegaron hasta Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Muchos presos incorregibles se convirtieron en cristianos devotos, personas disciplinadas y ordenadas gracias al trabajo y al esfuerzo de Elizabeth. Amy Carmichael es una mujer que a los 31 años, me parece, se fue, recibió llamado de Dios muy joven, a los 31 años se fue a la India y empezó a rescatar niñas de prostitución. Lo que sucedía es que ella se fue a la India a predicar al Evangelio en Donapur, una ciudad allá en la India muy pobre, y veía que las familias entregaban a sus hijas, a las niñas, a los sacerdotes hindús para que les den, para que abusen de ellas sexualmente a cambio de dinero. Entonces las familias prostituían a sus hijas. Y lo que decía Amy, armó un refugio para estas niñas. Amy salvó a muchas niñas de este tipo de abuso. Influyó bastante para que la nación instituya leyes y todo esto cambie. En la comunidad de Donapur, en la India, siguen rescatando niños de situaciones de vulnerabilidad hasta el día de hoy, ¿no? Este centro comunitario llegó a ser muy conocido en todo el mundo. Y Amy escribió 37 libros. C.S. Lewis, él era medievalista, apologista, crítico literario, novelista, académico, locutor y ensayista británico, más conocido por ser el escritor de las Crónicas de Narnia. Ingresó a Oxford siendo un ateo desde la muerte de su madre y se convirtió en tutor de filosofía. Enseñó inglés y literatura. Se juntaba con amigos muy brillantes, pero eran cristianos. Más tarde reconoció que sus autores favoritos y sus amigos más cercanos eran cristianos. En 1929 se rindió admitiendo que Dios era Dios, y arrodillado dijo: un día me encontré que las pruebas de la historicidad del Evangelio eran sorprendentemente buenas. Escribió 30 años de libros de ficción, apologética cristiana y discipulado. Los 25 libros cristianos que escribió vendieron millones de copias, tales como Mero Cristianismo, Cartas del Diablo a su sobrino, Las Crónicas de Narnia, La Abolición del Hombre. Sus libros le dieron fama mundial, pero a la vez causaron mucha desaprobación porque lo desestimaban como opresor de Oxford. Al volverse famoso, el dinero ya no era un problema, pero lo usó a aumentar su estilo de vida y donó mucho de su fortuna a los pobres. Uno de los mayores defensores de la fe cristiana del siglo XX. Si han visto la película Crónicas de Narnia, fueron escritas por él. Y ya, esto sí lo quiero leer porque es algo bien impresionante. En el 2002,
un investigador quería responder la pregunta ¿por qué algunos países disfrutan de gran democracia o de democracias más que otros, ¿no? Incluso de países vecinos. Porque en este país, la cultura es muy similar a este país vecino, disfruta de democracia. Y hizo una investigación de muchos años recolectando muchos datos alrededor del mundo. Y él encontró esto. Por ejemplo, en Togo y Ghana, ¿no? Togo es un país de África que no tiene hasta el día de hoy una biblioteca decente, mientras Ghana es un país vecino, goza de grandes bibliotecas, centros de salud y desarrollo, y universidades. En este caso, Woodbury, que era el investigador, descubrió que los misioneros británicos en Ghana establecieron imprentas y escuelas, mientras que en Togo, los franceses, el país que los había colonizado, prohibieron el ingreso a los misioneros. O sea, lo que él estaba viendo es que en los países donde había mayor libertad de expresión y democracia, había visto influencia de diferentes misioneros cristianos. Por ejemplo, también otra cosa que vio fue en el Congo francés y en el Congo belga. El Congo belga colonizado por los belgas, el Congo francés colonizado por los franceses. Dice, los colonizadores del Congo francés y el Congo belga obligaban a los aborígenes a extraer caucho. Si se rehusaban, eran castigados con brutalidad. Como castigo por no cumplir, quemaron aldeas, castraron a los hombres y cortaron extremidades a los niños. En Congo belga, estos abusos despertaron un movimiento de protesta internacional promovido por dos misioneros bautistas, John y Alice Harris, que tomaron fotos y las difundieron por todos Estados Unidos y Gran Bretaña. Este movimiento fue uno de los más grandes que ha habido en el mundo después de la abolición de la esclavitud. Finalmente, en el Congo belga se detuvo el abuso, mientras que en Congo francés continuó, porque el Congo francés no permitió que hubieran misioneros cristianos. ¿Qué es lo que descubrió Woodbury? Que los misioneros cristianos han protegido tribus durante siglos contra el intento de exterminio de colonizadores. Alfabetizaban y buscaban una educación masiva. Si todos son iguales a los ojos de Dios, todos necesitaban poder leer la Biblia en su propio idioma. Los misioneros enseñaban a la gente a leer y crearon un sistema de escrituras en idiomas que ni siquiera existían. Ellos enseñaban a leer a través de la Biblia, para que puedan entender las escrituras y el Evangelio. Les enseñaban a leer e incluso creaban escritura de los idiomas que no tenían, ¿no? En la China los misioneros imprimieron libros en masa porque solo era para una élite, los libros eran para una élite, y enseñaron a leer a las mujeres y a grupos marginados. Fueron precursores de la educación pública en China. En África, Medio Oriente y parte de Asia, la mayoría de nacionalistas que llevaron a sus países la independencia estuvieron en universidades protestantes, universidades cristianas. La conclusión de su investigación fue: las áreas donde los misioneros protestantes tuvieron una presencia significativa en el pasado están en promedio más desarrollados económicamente, hoy con mejor salud, menor mortalidad infantil, menor corrupción, mayor alfabetización, mayor nivel de instrucción, especialmente para las mujeres, y una participación más robusta en asociaciones no gubernamentales. Sí existe una conexión entre una democracia fuerte y los misioneros cristianos en el mundo. Ya estoy por terminar, me faltan un par de casos más. Francis Heller Collins, él es un científico que nació en 1950, sigue vivo. El presidente Barack Obama le encargó el proyecto de descifrar los datos del genoma humano y él cumplió. Descifró los datos del genoma humano, más de billones de datos, y él lo alcanzó. Y es un cristiano muy, muy devoto. Dice, the God of the Bible is also the God of the genome, que quiere decir, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. God can be found in the cathedral or in the laboratory. Dice, Dios puede ser encontrado en una catedral o una iglesia, pero también en el laboratorio. Ha recibido miles de premios en todo el mundo por sus avances científicos, pero es sumamente devoto a Cristo. Este señor, Pete Docter, nació en 1968, sigue vivo. No sé si alguien lo conozca, pero de repente lo conozcan por esta película, que es Up.
o por esta otra película. ¿Quién es Pete Docter? Es el número 1 creativo de Pixar. Es el número 1, el que dirige todas las películas a nivel de creatividad, todo, absolutamente todo. También trabajó en Toy Story como director, pero en estas películas él ha sido el número 1. Y también es un cristiano muy, muy devoto. Y lo que él hace es, los principios bíblicos trata de implementarlos en sus películas, ¿no? Como podemos ver en Up, no quiero spoilear a nadie, pero es una película con bastantes principios cristianos de bondad, de amor, igual intensamente. Y ya para dar un ejemplo más regional, la granja de Porcón. La granja de Porcón queda en Cajamarca. Es una comunidad cristiana que cuida el medio ambiente, que protege el medio ambiente, que en su zoológico tiene animales que están en peligro de extinción y los protege y los cuida. Dicen que es la tierra más bendecida del Perú porque crecen cosas maravillosas dentro de esa tierra. Frutas, hongos, verduras, cosas increíbles. Les voy a contar. Se formó el 24 de junio de 1975 como fruto de la reforma agraria decretada por el general Juan Velasco Alvarado, formándose de esa manera como una empresa cooperativa. La cooperativa cuenta con 10.000 hectáreas. Actualmente cuenta con 5.000 cristianos evangélicos y con sedes 7.000 habitantes. La granja Porcón ha desarrollado en los últimos 40 años de manera ejemplar un proyecto integral de reforestación en la zona altoandinas, aproximadamente 10.000 hectáreas, aprovechando suelos y recursos maderables, protegiendo el medio ambiente y cuidando de la fauna silvestre, logrando un gran triunfo ecológico. Ellos dicen, somos una organización evangélica que trabajamos bajo el sistema cooperativo basado en la palabra de Dios. Y bueno, la lista de esto es interminable. Hay jugadores de fútbol, actores como Chris Pratt, Denzel Washington, Bono de YouTube, ahora últimamente Kanye West, que se acaba de convertir, y Justin Bieber también a nivel de música. Pero la influencia más importante en el cristianismo fue esta idea de que todos los hombres tenemos la misma dignidad, que todos los hombres, no importa la raza, la cultura, no importa incluso lo que creas, tienes la misma dignidad y tienes el mismo valor y tienes el mismo amor de Dios, porque has sido creado a la imagen de Dios. Esa es la idea que inició con el cristianismo y que después de muchos años, aunque los gobiernos no lo vayan a reconocer, transformó en la Declaración de los Derechos Humanos, que dicen que todos los hombres tenemos el mismo valor por igual. Entonces Dios demostró el valor que tenemos para Él al no rendirse en su plan para salvarnos, nos dio el mismo valor a todos, amó al mundo entero demostrando su compromiso para salvarnos y sobre todo muriendo en la cruz por todos nosotros.